Muy buenas noches. Hoy nos toca desarrollar la unidad 2, empresa. Entendemos por empresa que es la organización que reúne varios factores o elementos formando una unidad que tiene como objetivo o finalidad producir bienes para el mercado. La empresa no es sujeto de derecho. Otro concepto es que es una unidad económica compleja donde vemos la organización de elementos humanos y naturales para una determinada finalidad. Empresario. La empresa es el resultado de una actividad compleja que es considerada como una unidad con el fin de producir bienes y servicios en la forma en que lo determina el empresario. La empresa no es una persona, no es un sujeto de derecho, es más bien un despliegue de actividad por un sujeto. No se la debe confundir con el empresario, que es el dueño y el sujeto de la actividad económica, y la empresa es el modo de desarrollar esa actividad económica. Entonces, el empresario, en cambio, es el sujeto de la actividad económica, es la persona física o jurídica que crea, organiza, explota, aprovecha y asume riesgos de la empresa. ¿Qué es el nombre comercial? El nombre comercial representa la designación que se aplica a un establecimiento o sociedad comercial en oposición al nombre civil mediante la denominación o razón social. Identifica el establecimiento mercantil o comercial, por lo que debe ser inscrito en el registro público de comercio. El nombre comercial es aquel bajo el cual un comerciante actúa en el mundo mercantil, goza de crédito con el que adquiere derechos y asume obligaciones atinentes a su empresa. Un comerciante solo puede tener un nombre civil, pero puede usar tantos nombres comerciales como establecimientos tenga. Y es un bien de naturaleza patrimonial. ¿Qué es el establecimiento? El comerciante, para ejercer su actividad comercial, generalmente se establece en un lugar determinado, escogiendo un local o dotándole de mobiliarios e instalaciones de mercaderías útiles y enseres, medios de movilidad necesarios, empleados, etc. Se vale de un conjunto amplio y heterogéneo de elementos que busca organizar adecuadamente para obtener la mayor utilidad posible. Esto sería la casa o fondo de comercio. Y el concepto del fondo o establecimiento de comercio es el conjunto de cosas o de bienes organizados por el empresario que sirven al mismo para el ejercicio de la empresa o de su actividad mercantil. El núcleo del concepto está en la reunión y la organización de cosas necesarias al comerciante para que el mismo ejerza su comercio, y así se resalta la función instrumental, ya que el comerciante no podría desarrollar su comercio sin el conjunto instrumental de bienes. En resumen, el fondo de establecimiento de comercio es el conjunto de bienes organizados por el comerciante para el ejercicio de su comercio. Marcas y patentes. Según el artículo 108, dice, sin perjuicio de lo que dispongan las normas especiales sobre marcas, patentes y otros derechos análogos, no están permitidos y se consideran actos de competencia desleal, entre otros, los que se anuncian a continuación. A. Usar nombres o signos distintivos que puedan causar confusión con los legítimamente usados por otros. B. Imitar los productos de un competidor o realizar por cualquier otro medio actos susceptibles de crear confusión con los productos o con la actividad de aquel. C. Difundir noticias o apreciaciones sobre los productos o actividad de un competidor para ocasionar su descrédito o apropiarse los méritos de los productos de aquel. D. Utilizar directa o indirectamente cualquier medio contrario a los principios de la ética profesional que puedan causar daño al competidor. ¿Qué es una propiedad comercial? La ley del comerciante en su artículo 112 define al fondo de comercio y dice
Son elementos constitutivos de un establecimiento comercial. Las instalaciones, existencia de mercaderías, nombre y enseña comercial, derecho local, patente de invención y marcas de productos y servicios, dibujos y modelos industriales, menciones honoríficas y todos los demás derechos derivados de la propiedad comercial o industrial. La definición es la denominación utilizada respecto del derecho que adquieren los comerciantes sobre un local que alquilan, en virtud de los límites que las leyes de locaciones urbanas oponen a la finalización de esos alquileres. En tanto cumpla con los requisitos establecidos por esas leyes, el comerciante locatario tiene derecho a la tenencia y uso del local conforme al contrato de locación que haya dado origen a su relación con el locador de ese local. Derechos del autor, derechos que tiene toda persona sobre la obra que produce y especialmente el que corresponde por razón de obras literarias, artísticas, científicas o técnicas para disponer de ellas por todos los medios que las leyes autorizan. Clientela. La clientela es el conjunto de personas que utilizan los servicios de un profesional o que hacen sus compras en determinada casa de comercio. La clientela tiene importancia para definir y valorar un fondo de comercio. Ahora hablaremos de la unidad 3, contratos. El contrato judicial que define es una relación bilateral entre dos personas físicas o jurídicas donde ambos acceden a intercambiar unos servicios por un precio o comisión determinado durante un tiempo predeterminado. Pacto de exclusividad. El caso típico es el comerciante que se obliga a operar solamente con los productos de determinado proveedor. Se crea así la figura del distribuidor exclusivo. Desde otro ángulo, la exclusividad puede consistir en que un productor se obligue a distribuir su oferta en territorio determinado mediante distribuidores exclusivos, desplazando así a otros posibles comercializadores de los mismos productos, creando así una red de territorios reservados a tales distribuidores. La exclusividad puede también referirse al suministro de determinados bienes o servicios a favor de cierto consumidor o usuario, en cuyo caso se configura un proveedor exclusivo que solo canalizará su oferta de cierto bien o servicio a través de exclusivo comprador, asegurando así a este un suministro cierto de insumos u otros bienes. Contrato de agencia. Por el contrato de agencia, una de las partes asume de manera estable el encargo de promover por cuenta de otra, mediante retribución, la conclusión de contrato en una zona determinada, que el contrato de concesión es aquel contrato conocido como contrato de distribución exclusiva o venta exclusiva. Se producen por el aumento de las relaciones comerciales. En la actualidad existen en los mercados grandes cantidades de personas que pueden ser potenciales consumidores. En el caso de países como Alemania, encontramos antecedentes de este contrato en la distribución y venta de cervezas. En los Estados Unidos, en el sector concesionario de vehículos durante los años 20. Entonces tenemos que estos contratos aparecen ya que se considera que una persona jurídica o física no tiene la suficiente habilidad para producir un artículo y a su vez encargarse de su distribución. ¿Qué es el contrato de comisión? En el artículo 944, por el contrato de comisión, el comisionista se obliga a adquirir o vender bienes por cuenta del comitente
y en nombre propio, sin hallarse en relación de dependencia con el comitente. Entre el comitente y el comisionista hay la misma relación de derechos y obligaciones que entre el mandante y el mandatario, con las limitaciones y ampliaciones que se establecen en este capítulo. En el artículo 945, el comisionista se presume autorizado para conceder prórrogas de pago adecuadas a las circunstancias y en el interés de mejor resultado del negocio, si el comitente no ha dispuesto otra cosa. Si contra la prohibición del comitente o concurriendo circunstancias manifiestamente adversas a la seguridad del cobro, concediere el comisionista prórrogas de pago, podrá el comitente exigírselo inmediatamente, salvo el derecho del comisionista de hacer propios los beneficios derivados de la prórroga concedida. El comisionista que ha concedido prórrogas de pago debe indicar al comitente la persona del contratante y el plazo concedido. Si así no lo hiciere, se considerará hecho el negocio sin plazo alguno y se aplicará lo dispuesto en el parágrafo anterior. En el artículo 946, el comisionista tendrá derecho a ser retribuido de acuerdo con lo establecido para la remuneración del mandatario. Contratos de licencia. El contrato de licencia, en este tipo de contrato, una empresa concede el uso de derecho de propiedad industrial o intelectual, ya sea patente, marca, modelo, utilidad, etcétera, a otra en un mercado exterior para que fabrique y venda los productos del licenciante en un territorio determinado, normalmente un país. En contraprestación, el licenciatario abona al licenciante una cantidad inicial, o sea, un canon, y unas comisiones denominadas royaltías o regalías sobre el importe de las unidades vendidas. Existen diferentes tipos de contratos internacionales de licencia. Los dos más utilizados son los de licencia de marca y la licencia de fabricación. ¿Qué son los contratos de distribución? Es el contrato en virtud del cual una de las partes denominada distribuidor se obliga a adquirir de la otra parte llamada distribuidor, que se obliga a vender mercadería generalmente de consumo masivo para su posterior colocación en el mercado por cuenta y riesgo propio del distribuidor, estipulándose como contraprestación un beneficio o margen de reventa. Es contrato innominado, pero la ley número 194/93 hace referencia a él, incluso lo define, pero con un elemento internacional. En el artículo menciona es la relación contractual debidamente instrumentada entre un fabricante o firma extranjera y una persona natural o jurídica domiciliada en la República para la compra o consignación de productos con el fin de revenderlo dentro del país o en cualquier otra área determinada. Y con el contrato de distribución se logra que la producción en masa de un producto llegue con más facilidad a distintos lugares y a los más diversos clientes. Puede o no haber exclusividad y hay transmisión de propiedad. Contratos de mutuo préstamo. El Código Civil lo define en su artículo 1292. Por el contrato de mutuo préstamo de consumo, una parte entrega en propiedad a la otra una suma de dinero u otras cosas fungibles que esta última está autorizada a consumir con la obligación de restituirlas en igual cantidad, especie y calidad al vencimiento del plazo estipulado. Otra forma de definirlo, convención por lo cual una persona determinada entrega a otra cierta cantidad de cosas fungibles a restituir en un plazo determinado. Las partes que intervienen se llaman mutuante y mutuario. El primero es el prestamista y el segundo el prestatario. El fideicomiso es un contrato por el cual una persona transmite a otra la propiedad de ciertos bienes, obligándose el que los recibe a administrarlo bien y fielmente por cierto tiempo, al cabo
del cual debe entregarlos a la persona indicada en el contrato, que puede ser el primer transmitente o un tercero. Las, par las partes en el contrato, el fideicomiso o fiduciante es la parte que transfiere a otras o a otra bienes determinados. Esta puede poseer en pleno dominio de los bienes dados en fideicomiso. El fiduciario, que por nuestra legislación solo pueden ser entidades financieras debidamente inscritas y reconocidas por el Banco Central del Paraguay. El siguiente punto, el beneficiario o fideicomisario es la persona en cuyo beneficio se ha instituido el fideicomiso. ¿Cuál es el objeto del fideicomiso? En el artículo 2 de la ley 921/96 pueden ser objeto del negocio fiduciario toda clase de bienes o derechos que no estén prohibidos por ley. ¿Y cuáles son las formas de constitución? En primer lugar, si se trata de bienes muebles registrables, el contrato debe realizarse por escritura pública y posteriormente inscribirlo en el registro respectivo. En segundo lugar, si se trata de bienes inmuebles, también debe realizarse por escritura pública y posteriormente inscribirlo el título en el registro respectivo. En tercer lugar, si se trata de bienes muebles no registrables, el contrato se perfecciona con el consentimiento de las partes que consta en el contrato escrito, efectuándose la tradición de los bienes con la entrega material de los bienes. Y en cuarto lugar, solo producirá efectos contra terceros desde su inscripción en el registro público. ¿Qué es el joint venture? De los contratos de riesgo compartido, en el artículo 14, se reconocen las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y o extranjeros bajo la modalidad de riesgo compartido u otros. En el artículo 15 menciona que las personas naturales, nacionales e extranjeras y las personas jurídicas constituidas domiciliadas o representadas en el país, así como las entidades del Estado, incluyendo los entes autárquicos y la entidad de derecho público, pueden asociarse entre sí mediante contratos de riesgo compartido para toda actividad lícita. En el artículo 16 nos dice que las personas naturales o jurídicas extranjeras que suscriban contratos de riesgo compartido se regirán por las leyes nacionales, estableciendo constituir domicilio en el Paraguay y producir con los demás requisitos establecidos en la legislación nacional. En el artículo 17 menciona que el contrato de riesgo compartido no establece personalidad jurídica. Los derechos y obligaciones de riesgo compartido se miden por lo acordado en el respectivo contrato de los contratos de riesgo compartido. En el artículo 14 de dicho contrato se reconocen las inversiones conjuntas entre inversionistas nacionales y extranjeros bajo la modalidad de riesgo compartido. Hasta acá la unidad número 3.